Bienvenidos, volvemos a otra entrevista de nuestro ciclo Yo me empleo, que ya saben que organizamos Buró Veritas Formación y el medio digital Recursos Humanos Digital. En esta ocasión pues tenemos a una invitada de excepción y un tema además de inmensa actualidad, como es el coaching. Vamos a hablar de cómo nos puede ayudar el coaching en esa búsqueda de empleo. Para eso hemos traído una invitada como es Victoria Yagüe. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Antonio. Es un gusto estar aquí. No, la verdad que el placer es nuestro, Buró Veritas. Victoria Yagüe es toda una experta en este tema y a lo largo de esta media hora de duración de entrevista vamos a intentar transmitirles consejos, claves prácticas de cómo el coaching puede ayudarnos en esa mejora profesional, encontrar un puesto de trabajo mejor o más acorde a nuestras expectativas o nuestra experiencia profesional, también a encontrar empleo, que también ayuda mucho. Victoria Yagüe, como les comentábamos, es toda una experta en este tema, es la socia directora en la actualidad de Rendimiento Humano. Además, tiene una trayectoria de 15 años de profesión en el área de recursos humanos, en concreto en el desarrollo del talento. Rendimiento Humano es una compañía especializada en el desarrollo, crecimiento y potencialidad de las personas. Vamos a hablar de rendimiento humano a lo largo de esta entrevista y también de esos consejos, como les comentamos, de cómo el coaching nos puede ayudar en nuestro ámbito profesional. Victoria, si te parece, vamos a dar comienzo a este cuestionario de preguntas. Perfecto. Lo primero que queríamos que nos comentaras para contextualizar y de cara a nuestros espectadores que quizá no dominen tanto el tema, es cómo definirías el coaching en relación al ámbito profesional, laboral, de búsqueda de empleo. Bueno, el coaching es una metodología que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de una manera más ágil, de una manera más rápida, más efectiva. En un proceso de coaching, el coachee, que en este caso concreto del que hablamos sería la persona en búsqueda activa de empleo, hace un ejercicio de introspección, de análisis, acerca del trabajo que le gustaría desempeñar, el tipo de empresa en el que le gustaría estar. Y de esta manera el primer paso en un proceso de coaching sería acompañar al coachee en la definición de su objetivo. Un objetivo que puede ser, como decimos, el encontrar un trabajo en una determinada industria, en un determinado sector, pero que también podría ser el desarrollar determinadas habilidades o capacidades pues para estar más preparado, o puede ser, imagínate un candidato pues que se ponga nervioso delante de una entrevista, que balbucee. Bueno, pues el objetivo del proceso también podría ser trabajar estos miedos. Miedo a hablar en público, miedo al entrevistador, miedo a no ser seleccionado a pesar de tener un buen currículum. Podríamos incluso trabajar en el proceso su autoestima, es decir, para que le resulte menos complicado enfrentarse a determinadas situaciones como es precisamente esta que comentamos de la entrevista. Una vez que nosotros ya hemos centrado el objetivo, que el candidato tiene claro qué es lo que quiere conseguir, pues pasaríamos a analizar su realidad, es decir, sus áreas de mejora para poder trabajar en ellas, sus recursos, entendiendo por recursos pues su experiencia, sus conocimientos, sus capacidades, habilidades, en fin, que le van a ayudar, ¿no?, en la consecución. Es muy curioso además porque nos ocurre muchas veces que en un proceso de coaching el coachee descubre que tiene mucho más recursos de los que pensaba que tenía, con lo cual esto es fabuloso. Entonces, en el proceso de coaching, además de ejercicio de introspección, de análisis y de mirada hacia adentro, el coachee diseña una serie de planes de acción que le permite llegar al objetivo y siempre acompañada por el coach, por el profesional que pone a su disposición pues, las herramientas, los ejercicios, las dinámicas, sus recursos, bueno, pues para que pueda ir superando cualquier obstáculo, cualquier dificultad en el proceso. Bueno, hemos abordado muchos temas en esta primera cuestión. Vamos a ir desarrollándolos, desmenuzándolos a lo largo de la entrevista. Hablábamos al comienzo, en los momentos previos a la entrevista, que el coaching está de moda, la verdad que informativamente lo vemos en los medios de comunicación, todos hablamos un poco, y sobre todo se está poniendo mucho de moda en relación a la búsqueda de empleo. Pero no sé si tiene detractores. ¿En qué medida ha podido calar en la sociedad? ¿Cómo lo ves, Victoria? Sí. A ver, es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Antonio, de que el coaching en España está en pleno crecimiento en estos momentos y, bueno, como otras muchas disciplinas que están en pleno crecimiento, pues ha surgido en el mercado un grupo de personas que, bueno, pues que se anuncian en el mercado como coach y que en realidad no tienen bueno, pues la formación necesaria, los conocimientos, la experiencia que la disciplina requiere. Bueno, y entonces en este sentido es normal que también tenga detractores el coaching. Sí que me gustaría aprovechar este espacio
espacio y esta oportunidad que me das para, bueno, pues para pedir a cualquier persona, sea física o jurídica, que cuando vaya a contratar un proceso de coaching, que verdaderamente se dé cuenta e investigue si la persona que va a contratar es un verdadero profesional, pues con los conocimientos y con la experiencia que la disciplina requiere, porque es cierto que el coaching nos puede dar unos beneficios maravillosos, unos resultados muy buenos, pero siempre y cuando sea llevado a cabo por un profesional con una metodología ya contrastada y con las herramientas adecuadas, ¿no? Pero contestando la pregunta que me hacías de si ha calado en este sector, es decir, si ha calado en la búsqueda de empleo, ¿no?, y en el cambio de trayectoria profesional, pues yo me atrevería a decir que quizá no tanto como pudiera haber calado, o no tanto como, me atrevería a decir, calará en un futuro próximo. Pueden ser muchas las razones, pero quizá una de ellas es que se entiende, hay muchas personas que consideran que la metodología propia del coaching es más aplicable a las empresas. Y es cierto que el coaching es muy aplicable a las empresas desde el rendimiento humano. De hecho, trabajamos constantemente con empresas en coaching y además obteniendo pues unos resultados muy buenos. Pero lo cierto es que desde el coaching analizamos, tomamos conciencia, diseñamos objetivos y diseñamos planes de acción. Y en este sentido, pues se podría decir que es una metodología abierta a cualquiera que quiera tomar las riendas y ponerse en camino. Bueno, nos vamos a hacer eco de, es verdad que cada vez hay más intrusismo quizá y que hay que tener mucho cuidado a la hora de dejarse orientar por un coach de verdad profesional y no una persona que a lo mejor no tiene esa experiencia, esos conocimientos como nos comentabas. Que el coaching tiene muchas ventajas en la búsqueda de empleo, creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista. Y por ejemplo, una situación que se está dando a raíz de esa crisis económica que ha habido y que sigue habiendo en la actualidad, ¿nos puede ayudar el coach, por ejemplo, el coaching y el coach nos puede ayudar a reciclarnos profesionalmente, a descubrir en nosotros alguna otra área de actividad o de profesión que no conocíamos y que nos pudiéramos reciclar? ¿Cómo lo ves? Sí, sin lugar a dudas. El coaching nos podría ayudar tanto a la búsqueda de empleo como a la mejora dentro de la trayectoria laboral, como a ese reciclaje del que hablas. Para que exista un proceso de coaching es necesario que se den 3 principios. Uno sería la conciencia, otro sería la autocreencia y otro sería la responsabilidad. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando de ser conscientes de dónde estoy, dónde quiero llegar, es decir, qué tipo de trabajo quiero encontrar o hacia dónde quiero enfocar mi trayectoria profesional o el reciclaje que quiero obtener, ¿no?, esa toma de conciencia. Si lo ajustamos al reciclaje del que hablas, la toma de conciencia pasaría por saber en qué punto dejé mi experiencia, mis conocimientos, cuáles son aquellas áreas de mejora que yo necesito trabajar pues para conseguir ese reciclaje. El segundo principio, que es el de la autocreencia, tiene que ver con el creer en uno mismo, creer que yo puedo conseguirlo. Y en el reciclaje este es un principio fundamental. Fíjate que si estamos hablando de un coachee que lo que quiere es reciclarse, el objetivo podría ser el reciclaje en sí mismo, pero también podría ser el superar esos miedos y esas creencias de yo no voy a ser capaz, vienen otros detrás que traen más fuerza, vienen otros detrás con más conocimientos. Con lo cual, este punto, la autocreencia, es tremendamente importante para el reciclaje y lo trabajaríamos con el coachee en un proceso de coaching. Y el tercer principio, que es el de la responsabilidad, que tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo y, qué decir a todas aquellas personas que están en estos momentos intentando reciclarse y, adaptarse a los cambios, la importancia del esfuerzo en este punto. Lo cual, a lo largo de un proceso de coaching, ya sea, pues como decíamos, para un nuevo empleo, para cambio de trayectoria profesional, o ya sea para el reciclaje, el coach acompañaría al coachee a través de estos 3 principios, pues para ayudarle a alcanzar este objetivo. Yo creo que casi todos nos sentimos identificados con lo que nos está contando Victoria. Hemos pasado por esas situaciones alguna vez. Me imagino que hay ejercicios a la hora, ya para que los espectadores nos entiendan, vamos a ver ejercicios prácticos de cómo podemos desarrollar todas esas capacidades de mejorar la autoestima, la responsabilidad. ¿Qué ejercicios y qué ejemplos prácticos nos puedes comentar, Victoria? Sí, es cierto que hay muchos ejercicios que utilizamos en esta disciplina, en el coaching. Sí mencionar antes que más que los ejercicios de los que ahora hablaremos, y además daremos algún ejemplo que yo creo que a los espectadores les puede resultar de utilidad, sí que es cierto que lo que es muy extraíble a la búsqueda de empleo, al acercamiento a este mercado, pues son aquellos principios del coaching, de la metodología del coaching,
Principios como son esta definición de objetivo de la que hemos hablado. Cuanto más claro tenemos el objetivo, más ágil es el proceso y más enfocamos nuestras energías, ¿no? y nuestras fuerzas. Objetivo, en coaching hablamos del objetivo SMART, ¿no? Específico, medible, alcanzable y además ubicado en el tiempo, ¿no? Es decir, fechado, si no es un deseo más que un objetivo. Claro. Aparte de este diseño del objetivo, la realidad, de la que comentábamos antes también, es decir, esa búsqueda de áreas de mejora, de puntos fuertes, el conocer mis valores, mis creencias, mis resistencias. En tercer lugar, hablaríamos de las opciones, es decir, una vez que yo ya tengo claro cuál es toda la información que he recibido acerca, ubicándolo en este espacio del que estamos hablando, de empresas, de mercados, de mi perfil incluso, bueno, pues es el momento de hacerme la pregunta de qué es lo que puedo hacer o hacer diferente a lo que venía haciendo para obtener resultados distintos. Y por último, ese plan de acción del que ya hemos hablado antes, ¿no? Estos serían 4 principios que podríamos poner en práctica cualquier persona que quiera alcanzar un objetivo y además que brindo a trabajar en ello, ¿no? Sí. Pero hablando del ejercicio, que dices, vamos con la práctica, ¿no? Es cierto que los procesos de coaching utilizamos muchos ejercicios diferentes y muchas herramientas, y la elección de unas frente a otras, bueno, pues nos viene dada no por el coach, no por el profesional, sino que viene dada por el objetivo a trabajar y por la persona o grupo de personas con el que estemos trabajando. Pero bueno, vamos a buscar un ejercicio que pueda ser de utilidad para los espectadores, en la medida en que nos permite bucear y tomar conciencia de nuestros recursos y después además darle un buen impulso. Yo les propondría que cojamos un folio y lo ubiquemos de manera vertical. Y vamos a trazar una línea desde la cabecera del folio hasta el pie. De esta manera tendremos 2 columnas, la izquierda y la derecha en el folio. Bueno, pues voy a animar a vuestros espectadores a que en la columna de la izquierda anoten todos aquellos éxitos de los que están satisfechos, de los que están orgullosos. Además, fíjate que pueden ser, que no escatimen en éxitos, es decir, si necesitamos más de un folio, 2, 5, los que necesitemos, ¿no? Los que sean. Y éxitos que han podido tener lugar en nuestra infancia, pues imagínate, oye, conseguí ser aceptado en esa pandilla que jugaba en el patio, o que puede ser de nuestra adolescencia, aquel maratón que corrí, o hace 5 días o 4 horas, ¿no? He conseguido dar una charla ante 50 personas, en fin, todos aquellos éxitos de los que se encuentren orgullosos. Una vez que los hemos anotado en la columna de la izquierda, voy a pedir que anoten en la columna de la derecha todas aquellas cualidades, características, competencias, bueno, pues que les hayan ayudado a conseguir los éxitos que aparecen en la columna de la izquierda. Tampoco vamos a escatimar, es decir, todas aquellas características que hemos utilizado para conseguir esos éxitos. Una vez que tenemos ya la columna de la derecha rellena, si nos fijamos bien, lo que aparece ahí son recursos que en algún momento dado de nuestra vida, en el pasado, hemos llegado a utilizar. Lo que quiero decir es que están dentro de nosotros. Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones olvidamos que esos recursos están en nosotros, y aunque los recordemos, a veces olvidamos que los podemos poner al servicio de nuestros objetivos, ¿no? Con lo cual, una vez que ya hemos tomado conciencia de nuestros recursos, de nuestra potencialidad, de nuestras capacidades que son todas las que aparecen en la columna de la derecha. Una vez que hemos tomado conciencia, vamos a potenciarlas ahora. Y ahora ya llegaría el momento de trabajar, ¿no? En primer lugar, felicitarnos por ello. Claro, el coaching tiene mucho que ver con esto, esa autocreencia de la que hablábamos. Y en segundo lugar, el ponernos a trabajar y el ver cómo podemos utilizar, modelar, moldear estos recursos para ponerlos al servicio del objetivo. Y en un proceso de coaching, el coach acompañaría al coachee precisamente en todas estas fases, en la búsqueda, en el encuentro de los recursos, en la potenciación, en la motivación y autoimagen del candidato, en este caso del candidato, y por último, en ver cómo podemos, bueno, pues acercarnos a nuestros objetivos utilizando estos recursos. Espero que este ejercicio sirva a los espectadores. Es cierto que muchas veces de pronto te aparece algo, algún logro pasado que te acuerdas que dices, que yo fui capaz de hacer esto. Claro. Y aparte también lo asocias de, bueno, si fue gracias a esta capacidad o aquí sí que... Y es verdad que te puede ayudar y hacerlo de forma sistemática con la orientación de un coach. Claro, eso ya debe hacer más sistemático el proceso, ¿no? Más... Sí, le restamos importancia a veces a aquellas cosas que conseguimos, cuando lejos de restar importancia lo que tenemos es que ensalzarlas, ¿no? Y hacer que nos sigan ayudando, sí. Bueno, vamos a ir tomando nota aquí porque esto es una clase magistral de coach también, de coaching. Victoria, me imagino que muchas cosas que también dais o podéis ayudar es a la hora de
prepararse ese currículum vitae que todos tenemos que llevar siempre en las entrevistas o mejorar, no sé en qué medida lo podéis hacer para ayudar a la persona que hace una práctica de coaching. Sí, el objetivo del candidato, del coachee, es el tener un buen currículum, una buena carta de presentación, por supuesto que vamos hacia ese objetivo, sin lugar a dudas. La manera en la que podríamos acompañar, en la que podríamos trabajar con él, es múltiple. Por un lado, podríamos trabajar su seguridad a la hora de poder transmitir, ¿no?, sus verdaderas capacidades. Podríamos trabajar con él la búsqueda de esas fortalezas de las que hablábamos antes, porque no basta con tenerlas, es necesario tenerlas, conocer que las tenemos y además ser capaces de plasmarlo en el currículum. Y en la carta de presentación. Es verdad que la finalidad del currículum y de la carta no es otra que conseguir que nos citen en una entrevista, ¿no? Con lo cual sí que podríamos trabajar con el coachee para que sea capaz de plasmar estas fortalezas que ya tiene en dicho currículum o en la carta. Pero podríamos ayudarle también a analizar bueno, pues los diferentes tipos y estilos, tanto de currículums como de cartas que hay hoy en el mercado, muy diferentes a los de antes, muy distintos, para que él solo vaya encontrando, bueno, él solo, acompañado del coachee, vaya encontrando su propio estilo, su propia imagen de marca, aquella con la que se encuentra a gusto. Y podríamos incluso trabajar con él en la potenciación de su propia creatividad, un punto muy importante. Fíjate que no estaríamos trabajando directamente con el currículum, estaríamos trabajando con el coachee en el desarrollo de esta creatividad, pero es una creatividad que después puede poner al servicio de, bueno, pues de crear y de diseñar un currículum original o una buena carta de presentación, con lo cual sí que podríamos ayudar aquí al candidato, sin lugar a dudas. Sí, sí que es importante, ¿no?, la carta de presentación, ese currículum, prepararlo, ver las fortalezas, te puede permitir también un proceso de ver fortalezas y debilidades que tienes. Claro. Es la oportunidad que tenemos para tener una entrevista, con lo cual es un aspecto muy importante. Vamos a dar un paso más y ya cuando uno va a la entrevista de trabajo, no sé si el coaching nos puede ayudar, nos puede ayudar a prepararla bien, a ir más seguros, a hacerla de manera que nos cojan. ¿Es posible? Sí, a ver, yo estoy seguro que a todos nos gustaría tener una varita mágica. No hay que olvidar que esa varita está dentro de nosotros en gran parte, esto tampoco hay que olvidarlo, que va junto con la responsabilidad. Pero bueno, sí que podemos ayudar desde el coaching. Yo llevo pues muchos años de mi trayectoria profesional, los he dedicado tanto a la selección de personal como a la búsqueda de talento, y desde esta óptica tengo la firme creencia de que un buen proceso de selección es aquel el que, pasado un tiempo, las dos partes, es decir, tanto la persona que emplea, la empresa que contrata, como la persona contratada, están satisfechas con el resultado, ¿no? Desde este punto de vista, no es ético el enseñar al candidato a engañar en una entrevista al entrevistador, haciéndole ver que tiene competencias o cualidades que no tiene, porque esto iría en contra de la ética profesional, pero es que además perjudicaría a las dos partes, ¿no? Pero esto es una cosa, y otra diferente es, y esto sí lo podemos hacer desde el coaching, el ayudarle, el trabajar con él para que tenga más éxito en la entrevista. Fíjate, podríamos trabajar muchos puntos, ¿no? Como decía antes, la seguridad en sí mismo, pero con el ánimo de que pueda proyectar y pueda mostrar verdaderamente al entrevistador cuáles son sus capacidades. No de engañar, sino de mostrar las capacidades que realmente tiene, esas habilidades que hay veces que por miedos, que por balbuceos, no somos capaces de transmitir. Pues trabajaríamos esta seguridad, trabajaríamos el cómo hacerlo, trabajaríamos esa autoestima para poder proyectar la seguridad. Podríamos también trabajar, como hemos comentado antes, en la elaboración del currículum, con sus puntos fuertes, también con el ánimo de que los haga valer y que sepa cómo hacerlos valer y cómo darles pues importancia en la entrevista. Podríamos trabajar áreas de mejora que son necesarias para tener éxito en esta entrevista y posteriormente en el puesto de trabajo al que opta. Podríamos trabajar, incluso podríamos analizar con él y acompañarle en el análisis de las diferentes entrevistas de trabajo que ha tenido a lo largo de su trayectoria, pues para ver si hay algún patrón común a ellas que hace que no pueda acceder a un determinado puesto de trabajo. Acceder a un puesto de trabajo que sea de reciente incorporación o que sea por cambio de trayectoria laboral, en ambos casos. Con lo cual sí que podríamos ayudar al candidato en este caso, sin lugar a dudas, sí. Y yo creo que vinculado a la entrevista y un poco lo que nos has ido comentando, en España el hablar en público nos cuesta. Yo creo que desde la educación de pequeños no nos han fortalecido eso, y es cierto que lo que dices tú, que hay veces que perdemos por no saber transmitir esas capacidades que tenemos, porque hablamos mal, porque el coaching nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la oratoria, a por lo menos ser más
más nosotros. No sé si nos puede ayudar. Es verdad que tenemos un pudor ahí que no sé qué ocurre en España, que nos cuesta sacar, sí. Es verdad, es verdad. Sí, vamos a ver, sí que es cierto, estoy de acuerdo que en España no se entrena en la escuela bueno, pues las habilidades para hablar en público, y es cierto que también que está habiendo cada vez más actividades dirigidas a este fin, pero desgraciadamente no está muy extendida todavía en la formación reglada, ¿no? Pero bueno, yendo al tema que nos ocupa, sí que podemos trabajarlo desde el coaching. Desde el coaching podríamos trabajar el cómo hablar en público, bueno, pues para ser capaces de defender la propia candidatura, que al final es importante. Podemos tener un profesional con unas capacidades tremendas para hacer un buen trabajo, pero si no nos lo demuestra en la entrevista, no accederá al trabajo, ¿no? Con lo cual, sí, podemos trabajar estas capacidades trabajando aspectos como la autoimagen, como la gestión del estrés en la propia entrevista, la corporalidad. Podemos trabajar el desarrollo de capacidades y de habilidades de oratoria, como bien decías, pues trabajando distintas áreas, como pueden ser la comunicación verbal, la comunicación no verbal y corporalidad, tremendamente importante. Y sí, esto lo trabajaríamos mano a mano, muy desde, bueno, pues desde la práctica y desde la mirada hacia adentro con el coaching, sí. Con lo cual, las respuestas sí podemos trabajar para mejorar estas habilidades. Vamos a hablar un poco ahora en una serie de preguntas de esa persona que nos has dicho el término, la que se somete a un proceso de coaching. ¿Cómo era? Coachee. Coachee. Vamos a hablar del coachee. Me imagino que, bueno, un poco para hablar de la personalidad, quien se somete a una práctica de coaching tiene que poner trabajo, por lo que nos has dicho de ese proceso, un esfuerzo por su parte, ¿no es así? Sí, sin lugar a dudas. Además, este punto que tocas es importante, es muy importante. Es verdad que la persona, el cliente, el coachee, tiene que esforzarse para conseguir un cambio. Bueno, siempre nos tenemos que esforzar para conseguir cualquier cambio en nuestra vida y el proceso de coaching no es algo diferente. En un proceso, el profesional, el coach, tiene la obligación de estar preparado, tiene la obligación de estar actualizado, de cumplir con las competencias del coaching, pero el coach no deja de tener menos obligaciones. Al fin y al cabo es su proceso y su objetivo, con lo cual tiene la obligación o la necesidad de trabajar y de esforzarse, bueno, precisamente para conseguir este cambio. Hasta tal punto es así, y entendemos que en el coaching que los resultados dependen de uno mismo, que cada una de las sesiones finaliza con un plan de acción que el coachee deberá de poner en práctica entre sesión y sesión, precisamente para que este cambio se vaya poco a poco generando. Es necesario, por tanto, que el coachee tenga voluntad de cambio y compromiso con su propio objetivo. Sí, sí. Claro, al final es un papel activo el que se le pide al coachee, y me imagino que su personalidad también influye. No sé si hay que hacer un estudio de la personalidad de la persona del coachee. ¿El coach lo hace? Vamos a ver, es verdad que todo influye, bueno, o puede influir, ¿no? Pues desde los aspectos personales, aspectos profesionales, entorno, creencias, valores que tengamos y que se nos han ido inculcando. Todo esto es verdad que puede influir, pero desde el coaching no hacemos ese estudio de personalidad. Lo que sí que hacemos es acompañar al cliente, acompañar al coachee, bueno, pues en el análisis de todos aquellos aspectos de su vida que está haciendo por alguna razón que no llegue al objetivo. Y lo que hacemos es trabajar con él estas realidades, o esos factores que de ser modificados podrían ayudarle a alcanzar el objetivo, pues pueden ser factores de carácter personal, profesional, contextual, y aquí acompañamos al coach. Sí. Luego también sabemos que en el rendimiento humano vais también dirigidos a las empresas, que cada vez son más las empresas que sí que contratan a un coach para que sobre todo hagan terapia en grupo, ¿no?, de los trabajadores. ¿Cómo es esto? ¿Qué diferencia hay entre, pues, un proceso de coaching a una persona individual y a un grupo para una empresa? Sí, es cierto, lo que dices, que está en auge, es verdad. El coaching, como comentaba al principio, es una metodología muy enfocada, muy orientada a la consecución de objetivos, y en este sentido, pues fíjate, podríamos hablar del life coaching, que es aquel en el que el objetivo es individual y de carácter personal, del coaching ejecutivo, que es aquel en el que el objetivo es individual y de carácter más profesional, y del coaching de equipos, bueno, entre otros, que es el que mencionas, y aquel en el que el objetivo, bueno, pues es propio de un equipo entero, de un grupo de personas. Sí es cierto que está cada vez más en auge, más en crecimiento en las empresas el coaching de equipos, porque además nos ofrece muchísimos beneficios, ¿no? Además de los beneficios obtenidos por el propio proceso, por el objetivo del propio proceso, tenemos una serie de efectos colaterales, ¿no? Es decir, una serie de beneficios transversales que consigue el equipo, como es una comunicación mucho más fluida entre ellos, ayudarse unos a otros, colaboración, cooperación, una identidad de equipo
equipo, sentirse parte de un mismo equipo, sudar la camiseta, ¿no? Incluso puede ayudarnos a una mayor motivación por parte del equipo. Una de las diferencias importantes es que en el coaching de equipos el individuo pasa a un segundo plano y le deja el protagonismo al equipo en su globalidad. Es decir, trabajamos con el equipo en el análisis también de sus recursos, de sus áreas de mejora, pero no en la de los individuos, sino la del equipo como un ente global. Pues la cultura, sus resistencias, sus valores, sus creencias, porque el equipo como tal también lo tiene. Es importante en las empresas que pasa a un segundo plano, incluso, fíjate, las jerarquías, las responsabilidades, porque entendemos que, bueno, pues que en el coaching de equipos entendemos que todos los miembros son responsables de la situación actual del equipo y de la situación futura, es decir, de implementar soluciones de futuro. Con lo cual, trabajamos con ellos como si fueran un único ser. Fíjate, desde rendimiento, decías que rendimiento humano, es cierto, trabajamos con empresas en coaching de equipos y hemos trabajado además con procesos en los que los objetivos eran muy variados. Pues desde una mejora del flujo de comunicación hasta la identificación de la misión, de la visión y de los valores, hasta el síntoma versus enfermedad, es decir, una diagnosis de la salud del equipo, gestión de conflictos, etcétera. Pero lo que sí que es común a todos ellos es que el objetivo es el mismo para todo el equipo. Lo cual esta sería la principal diferencia, yo creo, quizá, con el coaching individual. Bueno, yo te estoy escuchando y me recuerda mucho a las películas americanas, que cada vez hay más, que sí que se potencia mucho esa imagen de grupo, de pertenencia a un grupo en los trabajos, ¿no? Sí que es importante y desde el coaching se puede ayudar, como nos estás comentando. Yo quería que nos contaras ejemplos prácticos que hayáis tenido en rendimiento humano de casos de éxito de ese coaching relacionado con la empleabilidad, con el mundo laboral y profesional. Victoria. Sí, es verdad que es el mejor argumento en los casos de éxito para animar a la gente, tanto a aquellos que quieren encontrar trabajo como cambiar de trayectoria, que se animen a un proceso. Sí, pues me voy a poner ejemplos muy distintos además. Recuerdo una chica, aproximadamente unos 27 años más o menos, que llevaba muchos años opositando, muchos años estudiando para el cuerpo diplomático y sin embargo no aprobó. Recuerdo aquel día en el que nos conocimos, ya comentaba que estaba muy triste pues por no haber aprobado, pero además estaba muy agobiada y estaba preocupada porque no sabía cómo enfrentarse al mundo laboral. Claro, ella en palabras suyas decía que estaba muy alejada de la realidad laboral y muy alejada de todas las personas que le rodeaban. Claro, con lo cual, bueno, pues empezamos el proceso trabajando con ella en la búsqueda de nichos de mercado que pudieran ilusionarle, pero también la búsqueda interna de recursos. Fíjate, tenía muchísimos recursos que había ido, bueno, pues creando, trabajando a lo largo de todos sus estudios y que no era consciente que podía aplicar a la empresa. Perseverancia, persistencia, la gestión del estrés, el poderse levantar ante los fracasos, suspendo y me levanto y continúo, suspendo y me levanto y continúo, es decir, fíjate, la gestión del la resiliencia, bueno, y todos estos, la capacidad oratoria, y todos estos eran recursos que podía aplicar en el mundo empresarial y que no era consciente. Bueno, pues trabajamos con ellos, trabajamos áreas de mejora, trabajamos valores, importantísimo, y en su caso trabajamos mucho la autoestima porque después de tantos años opositando sin aprobar estaba baja, ¿no? Con lo cual fue muy curioso y fue además un proceso muy bonito porque acabó trabajando en una empresa importante del sector de los recursos humanos como comercial, fíjate qué diferente, ¿no? Y cambió la trayectoria y en fin fue algo muy motivante para ella. Esto es un ejemplo. Bueno, un caso de éxito y de reciclaje también y de encontrar ventajas, beneficios de las dificultades y de los... Exacto. También el fracaso puede ser un éxito, ¿no? Sin lugar a dudas. En España estamos empezando a entender esto, sí. Pero sin lugar a dudas. Fíjate, recuerdo otro chico, unos 30 años de edad aproximadamente, llevaba trabajando en la misma empresa toda su vida laboral. ¿no? Y quería cambiar, decía que estaba cansado, pero bueno, tenía miedo, claro, a que no fuera bien y a quedarse sin trabajo. Esto es un miedo que en estos momentos además entendemos bien. Bueno, pues estuvimos trabajando en el proceso con él estos miedos, trabajamos la jerarquía de sus valores, trabajamos incluso temas de asertividad y al final cambió de trabajo. Es cierto que el primer cambio para ser no fue bien, pero enseguida encontró un segundo trabajo y en este ya sí que cubrió las expectativas, ¿no? Fíjate, decías, hay veces que el coaching nos puede servir incluso para darnos cuenta de que aquella empresa en la que estamos bien, ¿no? Incluso una cosa que ocurre mucho en un proceso de coaching es que el coaching nos viene con un objetivo que quiere trabajar y de repente en el proceso no sabemos qué ocurre, que el objetivo cambia y varía totalmente, ¿no? Esto es muy habitual.
Recuerdo una responsable de IT en una empresa que llevaba muchos años, tenía un prestigio muy elevado, era muy conocida en la empresa, con muy buenos resultados, pero estaba cansada. Y me decía, mira, estoy cansada de hacer siempre lo mismo. Y empezamos, de hecho, el proceso, bueno, pues pensando con el objetivo de la búsqueda nueva de un nuevo empleo. No, fue muy curioso y fue muy bonito también, porque a lo largo del proceso se dio cuenta que la empresa en la que estaba es en la que quería estar, que le gustaba y que lo que quería era cambiar de actividades. Entonces consiguió reenfocar y centrar el objetivo, reenfocar sus esfuerzos y acabó consiguiendo que en la empresa le dieran las riendas de un proyecto diferente, con lo cual fabuloso. Claro. ¿No? Claro, fíjate. Entonces estos son ejemplos quizá para, bueno, pues para cambiar de empresa y de trabajo, pero tenemos también muchos ejemplos. Desde Rendimiento Humano trabajamos mucho con empresas que tienen en mente el cambiar de puesto de una persona, cambiarla de puesto, ya sea por un ascenso o ya sea un movimiento en horizontal, ¿no? Y esto nos ocurre muy a menudo. Y desde el coaching tenemos comprobado cómo las personas dan un salto cualitativo en sus puestos, mejorando funciones, desarrollando habilidades, desarrollando competencias intrapersonales. Y bueno, tenemos aquí muchísimos casos, desde directores comerciales que tienen dificultades muy buenos en aspectos técnicos, pero con dificultades para gestionar el equipo, cómo podemos trabajar con ellos. Ejemplos, me recuerdo otro también, un responsable de operaciones que tenía dificultad, tenía un estilo de liderazgo muy autoritario y quería cambiar y trabajar a un estilo más participativo. Pues trabajamos en esta línea. En fin, estamos día a día trabajando desde el coaching para el cambio, con lo cual una metodología tremendamente adecuada para este tema que estamos hablando, tanto búsqueda de empleo, reciclaje, cambio de empleo tanto dentro de la misma empresa como dentro de otra empresa, ¿no? Con lo cual, sí, una metodología muy apropiada. No, hemos visto variedad de ejemplos para diferentes cuestiones o aspectos que nos puede ayudar el coaching en este ámbito, en nuestro ámbito profesional. Queríamos preguntarte, porque bueno, Buró Veritas Formación está enfocada como centro universitario de la Universidad Camilo José Cela, tenemos más de 18.000 alumnos anuales en nuestra Escuela de Negocios y Centro Universitario, pues la importancia de la formación también en el ámbito profesional, en nuestra carrera laboral, desde el coaching, ¿qué valoración hacéis, Victoria? Sí, es muy interesante esta pregunta, porque es cierto que cuando trabajamos con el desarrollo y con el crecimiento de las personas, como es vuestro caso, efectivamente, ¿no? Al final son muchas las soluciones que podemos implementar y es cierto que la formación es una de ellas y en muchos casos la formación es la más adecuada y la más ajustada pero también es cierto que hay otros casos en los que quizá no lo sea, es decir, podría ser mentoring, podría ser coaching, podría ser incluso pues la mezcla de varias de estas metodologías. Lo que sí que es imprescindible siempre para un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento, es el aprendizaje. Lo que ocurre es que este aprendizaje no siempre viene de la mano de la formación, utilizando el término tradicional de la palabra, ¿no? Hay veces, como decíamos, que puede venir de otras soluciones. Nosotros desde Rendimiento Humano utilizamos diferentes fórmulas de solución y la elección de unas frente a otras, o como decíamos antes, la elección de varias de ellas a la vez, va a venir determinado no por nosotros, sino principalmente por el objetivo que queremos trabajar y por las características de la persona o grupo de personas con el que estemos trabajando. Muy bien, vamos a hacer una última cuestión ya para ir despidiendo esta entrevista. Queríamos que nos mandaras un mensaje final a nuestros espectadores de cómo el coaching, un poco la idea se relaciona al ámbito profesional, al ámbito laboral. ¿Qué mensaje final puedes dirigirles a aquellos que están buscando un trabajo, que quieren mejorar en su trayectoria? Victoria, ¿qué nos diría? Sí, a mí me gustaría acabar con un mensaje optimista, sobre todo en estos tiempos complicados para la búsqueda de empleo, en la que tenemos que adecuarnos a cambios, a vivencias, pero me gustaría acabar con un mensaje optimista, y es que querer es poder. Es decir, siempre y cuando implementemos ese esfuerzo, ese enfoque al resultado, ese trabajo, esa perseverancia, querer es poder. Y desde el momento en el que nosotros sabemos que ya es el momento, decidimos que es el momento ahora, sabemos lo que queremos conseguir, tenemos claro el objetivo y decidimos además aceptar las consecuencias de ese objetivo, en ese momento es cuando el cambio ya empieza a producirse, además con efectos medibles, ¿no? Con lo cual el mensaje sería que querer es poder y que además ese cambio empieza dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias, Victoria. La verdad que yo me voy a quedar
porque me ha llamado mucho la atención de que el coaching al final es casi una ciencia, tenéis todo medido, sistematizado, esa es la importancia de los objetivos, de que es un proceso, que está todo encaminado hacia una finalidad. Y que al final hay que poner un papel activo, ¿cómo se llama? Coachee. Podemos decir cliente. Claro, y tiene que ver qué objetivos quiere lograr, el coach le puede ayudar en ellos. Y la verdad que ha sido una entrevista muy instructiva, que hemos aprendido muchísimo, yo creo que nuestros espectadores también por su parte y lo van a agradecer. Agradecerte que estés aquí con nosotros en Buró Veritas y te tendremos que invitar otras veces. Muchísimas gracias, Antonio, por este espacio que nos has brindado, a Rendimiento Humano y a mí en particular, de compartir contigo y con vuestros espectadores, y ha sido un placer. Muchas gracias. Que nosotros terminamos ya esta entrevista. Les esperamos pues en próximos encuentros de este ciclo de Yo me empleo. Ya saben que van a poder ver las entrevistas en diferido por la televisión educativa de Buró Veritas Formación, que tienen más información en nuestra web, y les esperamos en próximos encuentros. Gracias.